En la pequeña aldea de Gourma, en Burkina Faso, ubicada en el borde sur del Sahara, Kwame, de 10 años, despertó con las primeras luces del amanecer. El sol apenas comenzaba a salir, pero la temperatura ya empezaba a volverse insoportable. Acostado en el suelo de tierra de su pequeña choza, junto a su madre, sintió el dolor punzante en su estómago. Durante 3 días había sobrevivido con solo unos puñados de mijo. «Mamá, ¿podremos encontrar comida hoy?», susurró Kwame, su voz ronca y débil. Fatou sintió que su corazón se partía al mirar a su hijo. En los ojos de la mujer había un profundo cansancio y desesperanza. Su esposo había enfermado y muerto 6 meses antes debido a la sequía. Desde entonces había estado tratando de criar a su hijo sola. «Hijo mío, hoy iré al otro lado de la aldea. Tal vez pueda encontrar algunas semillas o un poco de agua», dijo Fatou, tratando de que su voz sonara esperanzada. Kwame se puso de pie. Sus piernas temblaban. Había perdido mucho peso en las últimas semanas. Sus costillas eran visibles bajo su piel. Sus grandes ojos marrones parecían demasiado grandes en su cráneo. Aún así, quería ayudar a su madre. «¿Puedo ir contigo, mamá? Tal vez juntos encontremos más». Fatou se entristeció al ver el estado de su hijo. «No, querido, descansa. El sol está muy caliente hoy. Estás muy débil por la escasez de agua». La sequía había reinado en la aldea durante los últimos 3 meses. Los pozos se habían secado. Los cultivos hacía tiempo que habían muerto. Los animales habían muerto o migrado a otros lugares. Llegaba ayuda de las Naciones Unidas, pero debido a la ubicación remota de la aldea, la ayuda llegaba muy tarde. Fatou se ató un trozo de tela vieja alrededor de la cabeza y salió de casa. Kwame observó a su madre desde la ventana. La mujer caminaba con dificultad, tropezando de vez en cuando. Pasaron las horas. El sol estaba ahora en el cenit y la temperatura había superado los 45 grados. Kwame esperaba solo en la choza. Sus labios estaban agrietados por la sed. Su lengua se pegaba a su boca. La última gota de agua había sido unos pocos sorbos que bebió ayer por la mañana. Por la tarde comenzó un alboroto en la aldea. Kwame oyó a la gente gritando con voces débiles. Trató de arrastrarse hacia la puerta, pero no tuvo fuerzas. Después de un rato, la mujer vecina Aminata vino corriendo. «Kwame, hijo mío, tu madre». Los ojos de Aminata se llenaron de lágrimas. «¿Qué le pasó a mi madre?», preguntó Kwame, con ojos llenos de miedo. «Tuvo un golpe de calor. Ahora está al otro lado de la aldea, en la casa del tío Yakuba. Está muy enferma». Kwame trató de ponerse de pie, pero se mareó y cayó al suelo. Aminata lo alzó en sus brazos. «Te llevaré a tu madre, pero primero debes descansar un poco». Pasaron 2 días. Kwame no se separaba del lado de su madre. Fatou tenía fiebre y deliraba constantemente. Yakuba, el anciano curandero de la aldea, trataba de curarla con sus limitados recursos, pero su condición empeoraba gradualmente. «Agua, agua», gemía Fatou. No quedaba agua en la aldea. La fuente de agua más cercana estaba a 15 kilómetros de distancia y no tenían fuerzas para llegar allí. Kwame trataba de humedecer los labios de su madre con un paño húmedo, pero esto tampoco era suficiente. El tercer día, Fatou exhaló su último aliento. Kwame, sosteniendo la mano de su madre, la vio cerrar los ojos. El niño de 10 años ahora estaba completamente solo en el mundo. Los aldeanos enterraron a Fatou en el pequeño cementerio al borde de la aldea. Kwame se sentó junto a la tumba durante horas. No hablaba, solo miraba vacío hacia la distancia. Aminata llevó a Kwame a su propia casa, pero su situación tampoco era buena. Tenía 3 hijos propios y apenas podía alimentarlos. «Kwame,
Sé que es muy difícil para ti, pero debes ser fuerte. Tu madre habría querido que vivieras, dijo Aminata, tocando el hombro del niño. Pero Kwame había perdido su fuerza vital. Durante días no comió nada, solo bebía unos pocos sorbos de agua de vez en cuando. Su cuerpo se debilitaba gradualmente, apareciendo grietas en su piel por la sequedad. El quinto día, Kwame salió inconscientemente de la casa de Aminata. Comenzó a caminar tambaleándose hacia las afueras de la aldea. No sabía dónde iba, solo caminaba. El sol estaba en el cenit. Kwame pronto se desplomó exhausto. Yacía bajo un árbol en el borde del desierto. Respiraba con dificultad. Su corazón latía irregularmente. Sus ojos estaban medio cerrados y comenzó a ver alucinaciones. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?», murmuró. Pasaron las horas. El sol comenzó a ponerse, pero Kwame aún no podía moverse. Su cuerpo estaba completamente agotado por la sed y el hambre. Este pequeño niño estaba al borde de la muerte. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia en Madrid, la capital de España, el empresario Carlos Méndez, de 45 años, estaba sentado en su lujosa oficina, examinando proyectos de ayuda en África. Carlos era propietario del Grupo Méndez y uno de los hombres más ricos de España. Sus empresas operaban en los sectores de construcción, tecnología y energía. Sin embargo, detrás de la riqueza de Carlos había un profundo vacío. 10 años antes, su esposa María y su hijo Diego, de 8 años, habían perdido la vida en un accidente de tráfico. Desde ese día, Carlos se había entregado al trabajo y no se había interesado en nada más que ganar dinero. El año pasado, su psiquiatra, Dr. Rodríguez, le había dicho que necesitaba dar sentido a su vida. «Carlos, tienes dinero, pero no felicidad. Tal vez ayudando a otros puedas llenar tu vacío interior». Siguiendo este consejo, Carlos había iniciado un proyecto para cavar pozos de agua en África. Sin embargo, gestionaba este proyecto desde su escritorio. Nunca había estado en el campo. Ese día, el coordinador del proyecto, Logan Dubois, envió un informe urgente desde Burkina Faso. «Estimado señor Méndez, la situación es muy crítica. En la aldea de Gourma, muchas personas están al borde de la muerte debido a la sequía. Necesitamos cavar pozos de agua urgentemente. Sin embargo, nuestro equipo local es insuficiente. Le recomiendo que venga personalmente y vea la situación». Carlos pensó durante mucho tiempo después de leer el informe. Nunca había ido a un lugar así en su vida. Todo se resolvía desde la oficina, por teléfono. Pero las palabras del doctor Rodríguez vinieron a su mente. «Isabel», gritó a su secretaria, «voy a Burkina Faso. Prepara mi jet privado». «Pero señor, esto es muy peligroso. ¿Por qué no envía solo dinero?» «Ya no es suficiente enviar solo dinero. Necesito ir y ver la situación personalmente». 2 días después, Carlos aterrizó en Ouagadougou con su jet privado. Desde allí partieron hacia la aldea de Gourma con vehículos todoterreno. El camino era extremadamente difícil y polvoriento. Carlos hacía este tipo de viaje por primera vez en su vida. «¿A qué distancia estamos de la ciudad?», preguntó a su conductor. «Señor, la ciudad más cercana está a 200 kilómetros de aquí. La aldea de Gourma está completamente aislada». Durante el viaje, Carlos observó el exterior por la ventana. Tierras secas, árboles muertos, aldeas abandonadas. Este paisaje lo afectó profundamente. Era un mundo muy diferente de la vida lujosa en España. Cuando llegaron a la aldea de Gourma, el sol se estaba poniendo. Carlos se quedó conmocionado al ver el estado de la aldea. La gente estaba muy débil y agotada. Los niños parecían huesos y piel. En los ojos de todos había desesperanza. Logan Dubois recibió a Carlos. «Señor Méndez, bienvenido. La situación es muy grave, como puede ver». «¿Cuánto tiempo lleva esta gente así?». «Hay sequía desde hace 3 meses. Las fuentes de agua se secaron. La comida se agotó. Llega ayuda de la ONU, pero no es suficiente». Mientras Carlos recorría la aldea,
Se encontró con Aminata. La mujer le contó llorando: «Señor, el hijo de mi vecina, Kwame, se perdió. Después de que murió su madre, se entristeció mucho. Ayer salió de casa y no regresó. Podría estar muriendo en algún lugar del desierto». Carlos se entristeció al oír estas palabras. «¿Cuánto tiempo lleva perdido?» «2 días. Salimos a buscarlo, pero no lo encontramos. Estaba muy débil. No pudo haber ido muy lejos». Carlos se dirigió a Logan. «Inmediatamente formamos un equipo de búsqueda. Encontraremos a ese niño». «Pero señor, el desierto es muy extenso. ¿Y el niño? Probablemente...» «No. Encontraremos a ese niño. Preparen los vehículos inmediatamente». A medianoche comenzaron los trabajos de búsqueda. Carlos salió al desierto junto con los aldeanos. Comenzaron a rastrear la zona con vehículos equipados con linternas potentes y cámaras térmicas. Pasaron las horas. Amaneció, pero no había noticias de Kwame. Carlos estaba cansado y triste, pero no se rindió. «Ampliaremos un poco más el área de búsqueda», le dijo a Logan. «Señor, tal vez...» «No, ese niño está en algún lugar y lo encontraremos». Por la tarde, uno de los equipos de búsqueda informó por radio: «Comandante, aquí el equipo Delta. Aproximadamente a 8 kilómetros al sur, bajo un gran baobab, encontramos a un niño. Respira, pero está muy débil». El corazón de Carlos comenzó a latir rápidamente. «Envíen las coordenadas inmediatamente». Dirigimos la ambulancia. Carlos se dirigió rápidamente a esa zona con su propio vehículo. 20 minutos después, vio a Kwame bajo el árbol. El niño yacía inmóvil. Su respiración era muy débil. Su piel estaba seca y agrietada. Carlos salió del auto corriendo hacia Kwame. Revisó el pulso del niño. Muy débil, pero latía. «Hey, pequeño, ¿puedes oírme?», susurró Carlos. Los ojos de Kwame se abrieron lentamente. Al ver a Carlos parecía asustado. Nunca había visto a un hombre así. Piel blanca, ropa cara. «No tengas miedo. Vine a ayudarte», dijo Carlos con amor en su voz. Carlos inmediatamente sacó su botella de agua y humedeció los labios de Kwame. Luego comenzó a darle agua muy lentamente, gota a gota. «Bebe despacio, no te apresures». Los ojos de Kwame brillaron al ver el agua. Cuando estaba a punto de morir de sed, esta agua era como la vida para él. Pero estaba tan débil que tenía dificultades para tragar. Llegó la ambulancia. Los paramédicos pusieron a Kwame en una camilla y le dieron atención urgente. Le conectaron suero y le dieron oxígeno. «¿Cómo está su condición?», preguntó Carlos con ansiedad. «Muy crítica, deshidratación severa y desnutrición. Debemos llevarlo al hospital inmediatamente». «¿Dónde está el hospital más cercano?». «En Ouagadougou, a 200 kilómetros de aquí». Carlos no dudó. «Preparen mi jet privado. No lo llevaremos a Ouagadougou, lo llevaremos directamente a Madrid». «Pero señor, esto es muy costoso». «El dinero no importa. La vida de este niño está en peligro». 2 horas después, Kwame volaba hacia Madrid en el jet privado. En el avión se había instalado una unidad de cuidados intensivos. Carlos no se separaba del lado del niño. Durante el vuelo, Carlos trató de hablar en español, pero Kwame sabía francés y el idioma local, muré. Aún así, Carlos le cantó al niño, le tomó la mano y lo miró con amor. Cuando llegaron a Madrid, la ambulancia esperaba en el aeropuerto. Kwame fue llevado al mejor hospital privado de la ciudad. Los mejores médicos se hicieron cargo del tratamiento del niño. La doctora Patricia Jiménez explicó la condición del niño a Carlos: deshidratación severa y desnutrición. Sus riñones están dañados, sus valores sanguíneos muy bajos, pero afortunadamente intervenimos a tiempo. Puede recuperarse con unas pocas semanas de tratamiento intensivo. Durante los días que Kwame recibía tratamiento en cuidados intensivos,
intensivos, Carlos no se fue del hospital. Trasladó su oficina al hospital y dirigió todos sus negocios desde allí. El segundo día, Kwame recuperó la conciencia. Cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en un lugar que nunca había visto. Paredes blancas, luces brillantes, máquinas extrañas. Carlos estaba sentado junto a su cama. «Hola, Kwame, ¿ahora estás bien?» El niño miró con ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿dónde está mamá?» Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo le diría al niño que su madre había muerto? La doctora Jiménez había aconsejado a Carlos: «No se lo diga ahora. Espere hasta que se fortalezca. Ahora estás muy lejos de casa, pero estás seguro. Nadie te va a hacer daño». Pasaron los días. Kwame comenzó a fortalecerse. El personal del hospital lo trataba muy bien y Carlos estaba constantemente a su lado. Carlos comenzó a enseñarle español a Kwame. Le leía libros. Un día, Kwame preguntó: «¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas?» Carlos pensó durante mucho tiempo y luego respondió: «Soy Carlos, y tú eres un niño muy especial. Ayudarte me hace feliz. Pero yo no soy nadie. Mi madre murió. Mi padre murió. Nadie me quiere». Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. «No, Kwame. No estás solo. Yo estoy aquí». Después de que Kwame pasó un mes en el hospital, se recuperó completamente. Cuando Carlos lo dio de alta, había tomado una decisión importante: adoptaría a este niño. Los procedimientos legales tomaron mucho tiempo. El gobierno de Burkina Faso examinó la situación de Carlos. Debido a la situación financiera de Carlos, su historial limpio y las oportunidades que proporcionaría al niño, se otorgó el permiso de adopción. Carlos llevó a Kwame a su villa en Madrid. El niño se sorprendió al ver esta casa lujosa. Era muy diferente de la choza de tierra en su aldea. «Esta es mi casa», dijo Carlos. «Ahora también es tu hogar». Se había preparado un cuarto especial para Kwame. Dentro había juguetes, libros, una computadora. El niño no podía creer lo que veía. «¿Todo esto es mío?» «Sí, todo es tuyo». Los primeros días fueron difíciles. Kwame tenía dificultades para adaptarse a esta nueva vida. Se despertaba por las noches con pesadillas, buscaba a su madre. Carlos consolaba pacientemente al niño, le mostraba amor. Carlos inscribió a Kwame en una escuela privada. Al principio tuvieron problemas de idioma, pero Kwame era muy inteligente. Aprendió español rápidamente y sorprendió a todos con su éxito en la escuela. «Papá», dijo Kwame un día. Ahora le decía papá a Carlos. «Terminé mi tarea de matemáticas. ¿Puedes revisarla?» Cuando Carlos escuchó la palabra «papá», se sintió cálido por dentro. Este niño había llenado el vacío en su vida. Pasaron los meses. Kwame había cambiado completamente. Se había convertido en un niño sano, feliz y educado. Carlos también había cambiado. Ya no se interesaba solo en ganar dinero. Pasar tiempo con su hijo, enseñarle cosas nuevas, lo hacía feliz. Un día, Carlos preguntó a Kwame sobre su pasado en África. «¿Extrañas tu aldea?» Kwame respondió con una expresión pensativa. «Extraño a mi madre y a mi padre. Pero ahora tú eres mi padre. Esta es mi casa». Carlos abrazó al niño. «Y tú eres mi hijo, para siempre». 2 años después, Carlos y Kwame regresaron a Burkina Faso, pero esta vez no vinieron como turistas, sino para llevar ayuda. La empresa de Carlos había cavado pozos de agua en la aldea de Gourma, construido una escuela y establecido un centro de salud. La aldea había cambiado completamente. Kwame se emocionó mucho al ver su aldea. Aminata y los otros aldeanos no podían creer cuando lo vieron. El niño pequeño y débil ahora era un joven sano y educado. «Kwame, ¿eres tú?», gritó Aminata con lágrimas. «Sí, tía Aminata, soy yo». Los aldeanos agradecieron infinitamente a Carlos. Él no solo había salvado a un niño, había salvado a toda la aldea.
Kwame visitó la tumba de su madre. Rezó junto a la tumba, mezclando español y moré. Mamá, te extrañé mucho, pero ahora estoy bien. Tengo un nuevo padre y me ama mucho. Que tu alma descanse en paz. Carlos se paró junto al niño. Estaría orgullosa de ti. Sí, papá, y estoy vivo gracias a ti. Esa noche se hizo una gran fiesta en la aldea. Sonaron tambores, se bailaron danzas. Kwame enseñó a Carlos las danzas tradicionales. Mira, papá, así se hace, dijo riéndose. Mientras Carlos trataba torpemente de bailar, todos reían. Este momento fue uno de los más felices de su vida. Cuando regresaron a España, Kwame hizo una propuesta a Carlos. Papá, quiero ayudar a otros niños también. ¿Cómo? Fundemos una fundación, ayudemos a los niños en África. Hagámosles escuelas, hospitales. Carlos miró orgullosamente a su hijo. Excelente idea. Empecemos inmediatamente. Se fundó la Fundación Kwame Carlos. Esta fundación ayudó a cientos de niños en varios países de África. Se cavaron pozos de agua, se construyeron escuelas, se establecieron hospitales. Después de graduarse de la universidad, Kwame se convirtió en un miembro activo de la fundación. Hacía viajes regulares a África, atendiendo personalmente a niños necesitados. Cada niño tiene derecho a vivir, decía en sus discursos. Yo tuve suerte, un ángel me salvó. Ahora quiero ser el ángel de otros. Carlos se sentía orgulloso cuando escuchaba estas palabras de su hijo. Había perdido a María y Diego, pero ahora tenía un nuevo hijo. Y este hijo no solo había traído felicidad a su vida, sino también significado. Pasaron los años. Kwame se casó, tuvo un hijo. Carlos ahora era abuelo. Le contaba historias muy similares a su nieta. «Abuelo, ¿me cuentas cómo me encontraste?», decía la niña pequeña. «Por supuesto, querida. Hace mucho tiempo había un pequeño príncipe en el desierto». Y Carlos, cada vez que contaba esta historia, sentía que estaba viviendo el día más hermoso de su vida. Hoy, 15 años después, Kwame tiene 27 años y es un empresario exitoso y filántropo. La Fundación Kwame Carlos ha construido 50 escuelas, 25 hospitales y 200 pozos de agua en África. Ha tocado las vidas de miles de niños. Carlos, a los 60 años, sigue activo y feliz. Continúa el trabajo de la fundación con su hijo, pasa tiempo con sus nietos. «La vida es extraña», dice a veces Carlos. «Pensé que lo salvé a él, pero en realidad él me salvó a mí». Kwame está de acuerdo. Ese día, cuando estaba a punto de morir en el desierto, no solo salvó mi vida, me dio una nueva vida, una nueva familia, un nuevo futuro. Esta historia muestra el poder de la esperanza, porque a veces, en los momentos más oscuros, la ayuda puede venir de lugares inesperados, y a veces, salvar la vida de alguien también salva tu propia vida. Ahora hay un monumento en la aldea de Gurma. En él está escrito: «El amor no conoce fronteras». La esperanza nunca muere. Este monumento recuerda la historia de Carlos y Kwame, la historia de un español rico y un niño africano. Pero en realidad, esta es la historia de toda la humanidad, porque todos vivimos bajo el mismo cielo, y cuando nos ayudamos unos a otros, el mundo se convierte en un lugar más hermoso. Para terminar con las palabras de Kwame, si todos ayudaran a un niño en su entorno, no quedarían niños infelices en el mundo, y con esta esperanza la historia llega a su fin. Pero en la vida real, miles de historias como las de Carlos y Kwame continúan sucediendo, porque el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del mundo.